Hoy nos vamos a meter de lleno en un mundo fascinante, el de las fuerzas invisibles que gobiernan las moléculas. Son como las reglas del juego, que dictan cómo se comportan, cómo reaccionan y, lo más interesante para nosotros, cómo podemos verlas en acción. ¿Y si pudiéramos, de alguna manera, espiar las conversaciones secretas que tienen los electrones? Bueno, pues la espectroscopía es precisamente eso. Es nuestra ventana a esa danza electrónica que lo define todo, que define la materia. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver qué son estas fuerzas invisibles. Luego nos meteremos en la lucha por los electrones y qué pasa cuando los orbitales se ponen a interactuar. Y para terminar, vamos a atar cabos y aprender a leer las huellas dactilares moleculares con un par de casos de estudio muy interesantes. Vamos allá. A ver, dentro de cualquier molécula siempre hay un equilibrio de fuerzas súper delicado. Son los famosos efectos electrónicos y son la clave para entenderlo todo, desde por qué una reacción funciona hasta las propiedades que luego medimos en el laboratorio. Vale, empezamos con los más conocidos, los efectos inductivos y los de resonancia. La mejor forma de imaginárselos es como una lucha de poder constante por ver quién se queda con los electrones dentro de la molécula. El efecto inductivo es, literalmente, un tira y afloja. Ocurre a través de los enlaces simples, el esqueleto de la molécula. Si hay un átomo que es más fuerte, más electronegativo, tira de los electrones hacia su lado. ¿Y qué pasa? Pues que se crea un desequilibrio de carga, como un pequeño imán, un dipolo, ahí en medio del enlace. Y aquí se ve de maravilla. A la derecha tenemos el metano, todo muy simétrico, ¿verdad? Pero fijaos a la izquierda. El flúor, que es un campeón de la electronegatividad, está acaparando toda la densidad electrónica, la nube roja. Deja al pobre carbono casi sin nada. Y al otro lado, justo lo contrario. El litio, que es muy generoso, le cede su densidad al carbono. Es la prueba visual perfecta de ese tira y afloja. ¿Y quién gana en este tira y afloja? Pues la respuesta está en la electronegatividad. Es así de simple. Si echamos un vistazo a la tabla periódica, los elementos que están arriba a la derecha, como el flúor, el oxígeno, esos son los más fuertes, los que ganan casi siempre. Esa propiedad es básicamente el motor que mueve todo el efecto inductivo. Vale, hasta aquí lo más sencillo. Ahora vamos a subir un poco el nivel. Vamos a hablar de interacciones donde ya no solo importa quién tira más fuerte de los electrones, no. Ahora lo que importa es cómo están colocados los orbitales en el espacio, en 3 dimensiones. Aquí, la geometría es la protagonista. Hablamos de los efectos estereoelectrónicos, y aquí la cosa cambia. Ya no es un simple tira y afloja a través de los enlaces. Esto es más como una conversación que ocurre a través del espacio. Y para que esa conversación se dé, la alineación de los orbitales tiene que ser perfecta. Es la clave de todo. A ver, para entender esto, un recordatorio rápido. Cada vez que 2 átomos forman un enlace, como este enlace sigma, se crea a la vez otro orbital, uno de antienlace, que llamamos sigma estrella. Y lo más importante de este orbital es que está vacío. Está ahí, esperando, listo para recibir electrones si se da la oportunidad. Y aquí es donde entra la estrella de esta parte, la hiperconjugación. La mejor forma de verlo es pensar en un vecino generoso. Tenemos un orbital que está lleno de electrones y al lado tiene ese orbital de antienlace vacío. Pues bien, el vecino generoso le dona un poquito de su densidad electrónica. Esto hace que la molécula sea más estable, pero ojo, esta donación deja rastro. Un rastro que podemos medir. En esta imagen podemos ver un resumen de estas conversaciones entre orbitales. La resonancia, arriba, seguro que nos suena a todos, pero lo que nos interesa de verdad está abajo. Esas donaciones desde pares de electrones solitarios, la N, o desde enlaces sigma, la sigma, hacia un orbital sigma estrella vacío. Esa es la pura esencia de la hiperconjugación, y es justo lo que vamos a buscar en los espectros. Muy bien. Mucha teoría, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿cómo narices vemos todo esto? ¿Cómo sabemos qué está pasando? Pues la respuesta está en las huellas dactilares que estas interacciones dejan en los espectros. Y aquí está la clave de todo. Cuando un orbital dona electrones a su vecino, el enlace de donde salen esos electrones se debilita, se hace un poco más largo y más débil. Y aquí es donde entra la espectroscopía. Por un lado, la infrarroja, la IR, lo detecta porque un enlace más débil vibra a una frecuencia más baja. Y por otro, la RMN, la resonancia magnética nuclear, también lo pilla porque esos cambios en los electrones alteran el campo magnético alrededor de los átomos. Vamos con nuestra primera prueba, como si fuéramos detectives. Viene del trabajo de un químico, Ferdinand Boltzmann. Él se dio cuenta de algo muy curioso al mirar los espectros de infrarrojo de unas moléculas llamadas aminas. Lo que Boltzmann descubrió es la prueba del delito de esa donación del vecino. Ocurre cuando un enlace carbono-hidrógeno está alineado de una forma muy específica, a 180 grados, lo que llamamos antiperiplanar, con un par de electrones solitarios de un átomo cercano.
Esa alineación es perfecta para que ocurra la donación n sigma estrella. El resultado es que el enlace CH se debilita. ¿Y la prueba en el espectro IR? Pues que su señal de vibración aparece en una zona de energía más baja de lo normal. Y aquí está la prueba definitiva. En el espectro de arriba, el A de la risperidona, se ven perfectamente esas bandas, las llamadas bandas de Boltzmann. Confirman que la interacción está ahí. Pero ahora, fijaos en lo que pasa en el espectro B. Lo que se ha hecho es añadir un protón, que se pega al nitrógeno y bloquea a su par de electrones. El vecino generoso ya no puede donar. Y el resultado, ¡boom! Las bandas de Boltzmann desaparecen, se esfuman. Es una demostración de verdad espectacular. Dejamos el infrarrojo y nos vamos ahora a la RMN para nuestro segundo caso. Ahora la pista no la vamos a buscar en cómo vibran los enlaces, sino en la comunicación magnética que hay entre los núcleos de carbono y de hidrógeno. Hablamos del efecto Perlin. Se observó sobre todo en azúcares y nos enseña que en un anillo no da igual dónde esté colocado un átomo. Pensemos en un anillo de 6 carbonos. Los hidrógenos pueden estar apuntando hacia arriba o abajo, que es la posición axial, o hacia los lados, la posición ecuatorial. Pues bien, Perlin se dio cuenta de que la comunicación magnética entre un carbono y su hidrógeno, la constante de acoplamiento, es más pequeña si ese hidrógeno está en posición axial. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Pues la respuesta, una vez más, es la hiperconjugación. Resulta que un enlace carbono-hidrógeno que está en axial tiene la geometría perfecta para ser él mismo el vecino generoso. Puede donar su propia densidad electrónica a un orbital sigma estrella de un enlace que esté al lado. Esta donación, como ya sabemos, debilita el enlace CH axial. Y la RMN es tan sensible que mide ese debilitamiento como una constante de acoplamiento más pequeña. El hidrógeno ecuatorial, sin embargo, está mal alineado y no puede donar tan bien, por eso su acoplamiento es mayor. Así que, al final, de eso va todo esto. Un espectro no es solo un montón de picos raros en un gráfico. Para nada. Es el registro detallado, la transcripción de todas esas conversaciones secretas que están teniendo los electrones. Y la espectroscopía, bueno, es el diccionario que necesitamos para poder entender ese lenguaje. Hemos visto cómo algo tan sutil como la orientación de un enlace puede tener consecuencias enormes, consecuencias que podemos medir. Cada vez que aprendemos a interpretar mejor estos espectros, estamos un paso más cerca no solo de entender las moléculas, sino, quién sabe, de poder diseñar su comportamiento a nuestro antojo. Y esto no ha hecho más que empezar.